He creado este curso de trading algorítmico completo donde puedes ver de forma totalmente gratuita, de principio a fin, cómo crear estrategias. Y tú dirás, trading algorítmico, ¿por qué? Primero trading, ¿no? Trading algorítmico porque es la manera en la que tú vas a poder crear estrategias, ver si realmente funcionan y sobre todo aplicarlas de forma automatizada y además hacerlo con diferentes estrategias bien diversificadas. ¿En qué consiste este curso? Este curso consiste en cosas muy prácticas, es decir, desde dónde, qué mercados vamos a operar, con qué capital, vamos a ver tanto datos, plataformas, las mejores plataformas, capital, riesgo, cómo consideras una estrategia es ganadora, en definitiva, todo lo que vas a necesitar para empezar a entender cómo funciona todo esto. Vamos a hacer el paso a paso de este curso y luego la explicación, en muchos casos va a ser extraída de este mismo canal, donde ya he explicado estas cosas y no me quiero repetir, pero que lo que vamos a hacer es como ir muy al grano y que en esta duración de este curso tú tengas como todo muy condensado para que no te pierdas nada y sacar como el elixir de todo esto y que tengas toda esa información. Y antes de nada, si estás viendo este vídeo por primera vez y estás aquí pensando, este tío que se ha fumado, qué me va a vender? Nada, simplemente que sepas que yo llevo más de 13, 14 años dentro del trading. Mis estrategias están dentro de un fondo de inversión que gestiona bastante capital. Y lo que voy a decir aquí en este vídeo es en base a la experiencia y en base a muchos errores que he cometido en los últimos años y algunos aciertos que han conseguido muy buenos resultados. Entonces, después de cometer muchos errores, se cometen algunos aciertos que tocas las teclas y dices, vale, si toco estas teclas más veces, la probabilidad de acierto es mucho más grande. Y eso es lo que lo que te explico aquí en este canal y sobre todo lo que voy a explicar también en este curso. Entonces, vamos paso a paso. Lo primero de todo, ¿qué mercados operar y capital necesario? Porque a veces empezamos con el trading y empezamos con la teoría de velas japonesas, que sí, análisis fundamental, análisis técnico. Vamos a ver. Mercados y capital, que al final esto es un curso práctico y vamos a lo que vamos, ¿no? En este vídeo te voy a explicar los mejores brokers que existen para lo que vayas a operar, es decir, en función de lo que vayas a operar o lo que vayas a tradear en el mercado, cuál es el mejor broker que puedas encontrar. Y además, al final del vídeo también te voy a explicar como los diferentes criterios que yo suelo utilizar o que puedas utilizar tú también para seleccionar un buen broker. Pequeña gran aclaración, todo el contenido que vas a encontrar en este vídeo, ninguno está patrocinado, no hay ningún broker por detrás que me esté ofreciendo nada, no vas a encontrar ningún link en la descripción de este vídeo. Entonces, todo está basado en mi criterio, en mi experiencia y todo lo que vas a ver aquí es 100% real. Y ahora ya sí vamos a meternos en faena y vamos a empezar por los CFDs. ¿Cuál es el mejor broker para operar CFDs? En realidad hay diferentes brokers. Yo creo que es el producto o el instrumento, mejor dicho, más delicado a la hora de escoger un broker porque es donde más pueden meter la mano aquí con comisiones, con condiciones. Es un mercado que no está centralizado y bueno, pues esto da lugar a que las condiciones sean, digamos, puede haber letra pequeña en cada uno de estos brokers. Pero algunos de ellos, no me quiero dilatar en esta explicación, algunos de ellos que puedas encontrar que la verdad que son bastante fiables y buenos brokers son Dukascopy, como Pepperstone, como Tickmill, son buenos brokers y dan buen servicio. Vamos ahora para acciones, ETF, futuros, opciones, mercado centralizado. ¿Cuáles son los mejores brokers que puedo encontrar ahí fuera? Desde mi punto de vista, como siempre, o sea, aquí seguramente lo vas a ver fuera, no vas a encontrar muchos links porque no hacen mucha publicidad, pero Interactive Brokers, TradeStation, Charles Schwab, la verdad que es un buen broker también, la verdad que está pegando bastante fuerte y tiene buenas condiciones. Y para opciones específicamente, Tasty Trade, la verdad que también va muy bien y es específico de opciones financieras, entonces te lo recomiendo también, es un buen broker, la verdad que las personas que hay detrás también tienen un montón de contenido, son referencia en cuanto a eso y te recomiendo también echarle un ojo. Este último más especializado en opciones, pero tanto Interactive como TradeStation, como Charles Schwab, la verdad que para acciones, ETF, como para futuros, van de coña, la verdad van muy bien y ahí puedes operar, la verdad, con buenas condiciones y tranquilamente, son brokers bastante fiables, tienen solvencia y la verdad son buenos brokers. Luego hablaremos también de los requisitos, como te he dicho anteriormente. Podemos hacer esa checklist de cosas que tiene que tener un buen broker. Y ya para terminar esta parte, si vas a operar small caps, es decir, empresas de pequeña capitalización, realmente empresas como Interactive o brokers como Interactive, TradeStation no son la mejor manera no son los mejores brokers para hacerlo. Entonces, quizás aquí te trae a cuenta
hacerlo en un broker especializado de small caps, como puede ser Cintra, Centerpoint. Estos son buenos brokers. La verdad que Cintra, por ejemplo, viene pegando bastante fuerte y, bueno, seguramente en un canal específico de small caps os podrán hablar muchísimo más de los beneficios de uno y de otro, pero bueno, que los tengáis en cuenta que tanto Cintra como Centerpoint, la verdad que son buenos brokers y son referencia en cuanto a esto. Tienen unas comisiones de la leche y unas condiciones también específicamente para operar estos instrumentos. Al final tenemos que entender que los brokers son empresas y lo que hacen en este sentido es que se especializan más en unos productos y pueden obtener una ventaja competitiva en base a ello. Es verdad que, por ejemplo, Interactive es bastante más mainstream y bastante más abierto y puede tener otra station y puede tener como buen servicio en diferentes instrumentos, pero quizás porque ya son muy grandes también. Pero, por ejemplo, como decíamos, en small caps no son los mejores. Ahí te viene un Cintra y le pasa la mano por encima a Interactive. Entonces, bueno, en base a lo que vayas a operar, por eso es bueno escoger uno, escoger otro, y por eso estamos haciendo también este vídeo. Y ahora ya lo vamos a meter en los requisitos que tiene que tener un buen broker para considerarlo un buen broker, ¿no? Requisito número 1, esto lo va a pillar por sorpresa a mucha gente, tener una buena regulación. Está claro que esté regulado, que además esté regulado en una buena jurisdicción, donde podamos tener esas garantías de que, oye, si pasa algo, esto no es una tapadera y que luego nadie va a responder. Entonces, que esté regulado es importante porque eso quiere decir que ya cumple una serie de requisitos y eso nos da cierta garantía, sobre todo si nuestra cuenta pues tiene ya un capital importante. Y bueno, realmente, aunque no tenga un capital importante, siempre es bueno que el broker en donde estamos operando pues esté regulado en una buena jurisdicción. ¿Qué podemos considerar una buena jurisdicción? Estados Unidos, digamos, sería la top, bueno, para mercado centralizado, porque en mercado OTC, pues allí, por ejemplo, el Forex no está prohibido. Y luego, pues en Europa también hay buenas entidades regulatorias o reguladoras, mejor dicho, sobre todo el tema de regulación, la verdad que gusta bastante. Y en Chipre también podemos encontrar brokers de CFDs que son válidos y que lo hacen bien. Otro punto a tener en cuenta, por supuesto, son las comisiones. Y no me refiero solo a la comisión fija, no me refiero solo a cuánto pagas por entrar y salir al mercado, sino, por ejemplo, en mercado no centralizado es el spread también, es también el swap, cuánto te pagan por mantener la operación. Ese pequeño, esos detalles también de operativa, o sea, tener en cuenta todos los costes asociados a la operativa y, bueno, pues las comisiones es un punto muy importante y las condiciones del broker para nuestro día a día y lo que nosotros le podemos sacar de máximo de partido a nuestra cuenta. Entonces, comisiones es un punto muy a tener en cuenta y puede ser un motivo de exclusión o de tener el OK de un broker. Punto número 3, la solvencia. La solvencia del broker es esencial porque si el broker quiebra, ojito, agüita, y esto pues es importante. Entonces, por eso a veces cuando hablamos de brokers de referencia, brokers grandes, es porque tienen una buena solvencia, son brokers que rara vez o es muy, muy, muy complicado que vaya a suceder algo con este tipo de empresas /brokers, y la solvencia sin ninguna duda es un punto muy importante para elegir un buen broker también. Siguiente punto, la plataforma. Que vayas a operar en una plataforma en la que tú te sientas cómodo. Si estás empezando, bueno, a lo mejor no es tan importante. Bueno, si vas a aplicar trading algorítmico, por ejemplo, pues es importante que tu broker tenga la plataforma donde vayas a aplicar tus sistemas. Esto también es importante. Por ejemplo, en este canal donde hacemos trading algorítmico, es importante que tú sepas con qué plataforma te vas a encontrar cuando te abres cuenta, porque si no abres cuenta ahí un poco a lo loco y luego te encuentras una plataforma donde no puedes aplicar los sistemas, no sirve de nada. Pero es que incluso si eres discrecional, tienes que estar familiarizado con la plataforma o al menos tomarte tiempo para hacerlo. Entonces, si imagínate que la plataforma, o sea, que el broker es muy bueno, pero que la plataforma es una castaña, que no suele ser, pero bueno, imagínate que es una castaña o no te gusta o no estás familiarizado con ella o no es ágil para tu operativa, entonces tendrías que descartarlo. Pero entonces la plataforma que está asociada para comprar y vender tiene que ser también un punto importante y nos tenemos que sentir cómodos a la hora de hacer nuestra operativa en el día a día. Y por último, un detalle a tener en cuenta en un broker, que esto la verdad se habla poco, es que sea multidivisa. La verdad que un broker multidivisa, desde mi punto de vista, es algo que se agradece bastante. El hecho de que tú puedas cambiar de euros a dólares, el hecho de que tú puedas tener esa opción de cuándo hacer el switch entre euros y dólares, desde mi punto de vista, creo que es algo bastante que se agradece. Y tú dirás, no, pues si simplemente si quieres estar más expuesto a euros o a dólares, te abres un largo en el euro-dólar o un corto, ya, pero eso son comisiones, son swaps que tienes que pagar seguramente, ya son comisiones, ya es otro tipo de operativa, ya es cubrirte, ya es lo que sea. Yo te hablo de poder hacer el cambio ese de euros a dólares y tenerlo ahí simplemente el saldo de tu
cuenta. Entonces, y para acabar, hemos hablado de los mejores brokers por instrumentos, también hemos hablado de los aspectos en los que te tienes que fijar para elegir un buen broker, que lo podría haber dividido en otro vídeo, pero sinceramente quería que quedase todo en este vídeo ahí bien guardado y bien condensado para que tengas toda la información aquí, no tengas que estar buscando fuera. ¿Qué pasa si tenemos menos de 5.000 euros de capital? Aquí, si tenemos menos de 5.000 euros, te diría que apliques sí o sí en CFDs. Aplica en CFDs, aprende una metodología, empieza paso a paso, no necesitas tampoco más, pero para aprender la habilidad, para aprender la metodología y para poderlo hacer todo, puedes montar una cartera diversificada en CFDs sin ningún tipo de problema. Vamos a suponer un segundo escenario donde tenemos un capital entre 5 y 10.000 euros. Aquí este es un punto un poco crítico porque haciendo las cosas bien podemos escalar a un segundo nivel o digamos que si tenemos algún tipo de error nos vamos al primero. Entonces, ¿qué opciones tienes? Puedes tener, digamos, un portfolio de CFDs con más capital o bien puedes ir directamente al mercado centralizado con 2-3 sistemas gestionando bien el riesgo, con mejores comisiones y hacerlo así. Entonces, digamos que ese sería como el mejor escenario posible, intentar aplicar como 2-3 sistemas, mercado centralizado, llevarlo todo bastante bien de la mano porque eso te permite rápidamente, yo tampoco subiría aquí a posición para llevarlo al siguiente nivel y empezar con una cuenta como un poco más grande. Entonces eso ya te permite tener más margen y poder hacerlo todo de manera como más diversificada. Y aquí es donde te quiero comentar el tercer escenario. Y el tercer escenario es con más de 1.000 euros donde podemos partir de 5 estrategias, todo bastante mejor diversificado, donde tenemos por ejemplo un portfolio que pueda operar pues commodities, índices, un portfolio ya con una gestión de riesgo mucho mejor, donde podemos incluso tener algún error y que eso nos permita limitarnos, donde podemos subir el size, donde podemos ir haciendo interés compuesto y donde digamos que aquí las reglas cambian totalmente y es como el mejor escenario de estos tres que te he puesto anteriormente. Ahora ya sabemos a qué mercados operar y el capital necesario, es tiempo de pasar a las plataformas. ¿Qué plataformas podemos o qué plataformas es interesante para el trading algorítmico? Ya sabemos que ha progresado muchísimo todo esto. Hay muchas plataformas ahí fuera y depende de cómo tú montes el ecosistema. Actualmente mi ecosistema está montado con Strategic One para crear estrategias y a partir de ahí bien trabajo para mercado centralizado con multicharts o bien trabajo con MetaTrader si quiero hacerlo para CFDs. ¿Cómo lo hagas de una manera o cómo lo hagas de otra? Depende, ya te digo, si vas a operar CFDs o si vas a operar mercado centralizado. Pero la base es como Strategic One. Así que ahora te voy a explicar las diferentes opciones que existen ahí fuera que son interesantes para crear estrategias sin código. Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo te quiero mostrar cuáles son las 3 mejores herramientas que existen para crear sistemas de trading automatizados sin tener que programar. Mi nombre es Rubén Martínez y en este vídeo vamos a ver una de las cuestiones más importantes, sobre todo cuando queremos meternos en el trading algorítmico y queremos hacerlo sin necesidad de utilizar la programación. Ya sabemos que si queremos programar podemos, o tenemos conocimiento de programación o queremos hacerlo nosotros mismos, podemos hacerlo con plataformas como puede ser Python, RStudio, bueno, pues diferentes plataformas que existen codificando y llevándolo a cabo. Además, bueno, pues existen plataformas intermedias como pueden ser, por ejemplo, Multichart, TradeStation, donde utilizando pues ese lenguaje de programación muy facilito como puede ser Easy Language, puedes desarrollar tus propios sistemas de trading. Ahora bien, ¿qué pasa si tú no quieres o no tienes los conocimientos o no tienes la capacidad de poder crear esos sistemas automatizados? ¿Te puedes apoyar en plataformas que lo hagan? Bien, sí que lo puedes hacer. Existen un abanico muy amplio de plataformas que ya hoy en día lo hacen. Antes, bueno, pues existían una o dos contadas, pero esto se está convirtiendo en un clásico. Incluso están surgiendo nuevas que estoy viendo constantemente. Algunas de ellas, bueno, pues todavía están en pañales y las más top, las que mejor funcionan, te las voy a indicar en este vídeo. Vamos a ir de menos a más, sobre todo de grado de dificultad. Algunas de ellas ya las has visto. Seguramente si me sigues en Instagram también las conocerás. La primera herramienta de todas es Expert Advisor Studio. De hecho, ya hice en su día un tutorial completo sobre esta plataforma en el canal. Te voy a dejar arriba en las tarjetas un vídeo donde explico cuál es su funcionamiento y cómo puedes utilizarlo. Pero el punto fuerte de la plataforma es que tiene una curva de aprendizaje bastante corta. Es decir, es una plataforma muy sencilla, es una plataforma muy intuitiva en la que tú puedes comenzar y la verdad, para personas que se están iniciando yo lo recomiendo mucho porque no te vas a frustrar, vas a tener todo a una mano. Sí que es verdad que bueno, algunos tests pues tienes que saber lo que hay detrás de estos tests, cómo configurarlos y demás, pero lo que es una plataforma, no he visto plataforma más sencilla que esta con respecto a las próximas que vamos a ver. Esta es la más sencilla con diferencia. Si quieres comenzar y no te quieres frustrar, puede ser, sobre todo yo lo recomiendo para personas que no tienen ese bagaje anterior, puede ser una muy buena herramienta. Limitaciones, bueno, las limitaciones que tienes que es para crear estrategias, tanto MetaTrader 4 y MetaTrader 5, por lo tanto está orientada a CFDs, y algo bueno que también tiene es que, como estás viendo,
tiene una versión, o sea, es una plataforma web, por lo tanto, lo que te permite es que no vas a tener que estar descargando software, no vas a tener que estar instalando todo esto que suele ser bastante complejo, no. Lo que puedes hacer directamente es desde la propia web, lo puedes implementar todo. Incluso si te cambias de ordenador, te lleva la configuración y ahí lo tienes también. Por lo tanto, esto hace que sea muy simple de ejecutar todo, muy sencillo, muy limpio. Y esta es tanto los beneficios como los propios inconvenientes. Es decir, ya sabes que son para MetaTrader 4 y para MetaTrader 5. Siguiente plataforma es Strategic One. Strategic One es una plataforma más avanzada en el sentido de que te permite crear tanto tests más elaborados, tiene un montón más de funcionalidades. Además, bueno, pues tiene su propio sistema también para crear algoritmos o estrategias desde cero por bloques, donde tú le puedes poner condicionantes. Es decir, aquí en AlgoWizard tú puedes ya directamente, pues fíjate, crear las propias condiciones de una estrategia y a partir de ahí valorar si es o no es una buena estrategia para ti. Además, bueno, pues en el retest, pues aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tests, tenemos un montón de funcionalidades muy brutas, la verdad, y sobre todo más avanzados. Algo muy bueno que me gusta de Strategic One con respecto a Expert Advisor Studio es la posibilidad, por ejemplo, de crear estrategias que te permiten poner stop por ATR, es decir, stop por volatilidad, que en EA Studio, por ejemplo, lo vas a tener que poner fijo y por lo tanto lo tienes que ir adaptando un poco con el tiempo, pero sin embargo, aquí no, aquí podemos crear estrategias por ATR. Además, la data viene implementada dentro del propio software porque Data Manager, Quant Data Manager es de Strategic One. Además, tienen Quant Analyzer, que también es de Strategic One. Tienen muchos complementos y tienen un ecosistema para poder crear estrategias, la verdad, muy desarrollado, muy desarrollado. Hay también una comunidad muy fuerte detrás. Es una plataforma de las más completas que existen, pero ahora veremos también al final, quédate al final del vídeo porque te voy a hacer la comparativa de todo, no solo de especificaciones, y te voy a decir cuál es la que para mí es la mejor plataforma. Esta plataforma, además, te permite crear sistemas tanto en acciones como CFDs, como futuros, la data que le metas directamente. Además, si lo estás viendo aquí, puedes crear también sistemas en criptodivisas también, datos de Dukascopy, de Darwinex. Con todos estos datos podemos trabajar para ETFs también, con todos estos datos podemos trabajar. Además, algo característico de la plataforma es que la vas a poder implementar tanto en MetaTrader 4 como MetaTrader 5, TradeStation, Multichart. Fíjate, en todo estas plataformas la vas a poder llevar a cabo sin ningún tipo de problema. Eso lo convierte en una plataforma muy versátil y que al final, bueno, pues eso pues se agradece, sobre todo cuando estamos trabajando con diferentes activos, diferentes plataformas. Bueno, pues es algo muy a tener en cuenta y además está pensado, la verdad, para que lo puedas ejecutar de manera lo más sencilla posible y bien integrada. Eso es un punto muy a favor. También decir que en este caso es un software, es decir, tienes que instalarlo, tiene un coste, etc, etc, pero bueno, que al final pues es una herramienta un poco más avanzada y como tal un poco más pesada también. Y por último, te quiero hablar también de Bull Alpha. Digamos que de las tres plataformas que estamos viendo hasta ahora, es la plataforma quizás para más avanzados. Es una plataforma muy específica que está pensada sobre todo desde mi punto de vista para Easy Language, aunque también tiene implementación con MetaTrader 4, es decir, todas las estrategias y todos los sistemas que creas aquí lo vas a poder ejecutar también en MetaTrader 4, pero desde mi punto de vista ya necesitas tener cierto conocimiento de Easy Language y cierto conocimiento también de sistemas. Para mí, una persona que no tenga nada de conocimiento y empiece con esta plataforma, o tiene muchísima paciencia o seguramente se frustre. ¿Lo bueno que tiene? Bueno, lo bueno que tiene es el motor de búsqueda. O sea, el motor de búsqueda es una locura y los tags que tiene también son una locura, son muy buenos. De hecho, si os gusta este vídeo y consideráis bueno, que este tipo de plataformas os parecen interesantes, puedo crear un tutorial tanto para Strategic One como para Bull Alpha y comentaros un poco cuáles son los puntos fuertes, cómo lo utilizo yo, cómo lo utilizamos dentro de la comunidad y cómo lo podéis utilizar vosotros mismos. Es decir, son plataformas que la verdad que a mí me gustan muchísimo. De hecho, ya sabéis que dentro de la City tenemos formación tanto de Expert Advisor Studio como de Strategic One
como de Build Alpha para que podáis implementarlo y para que podáis sacarle todo el partido. Pero si os parece interesante me lo decís y creamos un tutorial para que veáis cómo funciona esta plataforma y para que la veáis también en acción. Como digo, lo bueno que tiene es el motor de búsqueda, las pruebas que tiene. También se nota que están hechas por traders. Todas estas plataformas son muy funcionales, son plataformas que de verdad se sacan mucho partido. Se nota que quien hay detrás del ecosistema, bueno, pues al final son traders que lo han hecho para ellos, que seguramente habrán pivotado y habrán migrado a ponerlo al servicio de los demás, y sobre todo que están muy respaldados por personas que escuchan a personas bueno, que al fin y al cabo demandan cosas y seguramente lo mejoran. En este caso la comunidad no es tan grande. Build Alpha no tiene una comunidad tan grande como Strategic One, está mucho más encriptado, no hay tanta información. Bueno, no es algo, bueno, información en inglés sí, pero en habla hispana sobre todo no hay tanta información, pero lo considero una plataforma muy a tener en cuenta, lo considero una plataforma muy potente, que se le puede sacar mucho partido, y por eso también lo quería que tuvieseis ese conocimiento vosotros. Creo que hemos hablado de todo, de casi todo, las funcionalidades que tiene una herramienta con respecto a otra y demás. Quédate, pues que depende también del grado de expertise que tienes tú, pues te puede a lo mejor beneficiar una o la otra. Para mí la más completa, la más versátil es Strategic One. EA Studio para mí es la mejor si estás en el punto de comenzar y crear algo. Me parece increíble esa herramienta, sobre todo que puedas hacerlo gratis, bueno, prácticamente no gratis, y que te puedas exportar directamente las estrategias aquí y las puedas hacer de forma automatizada, pues es la hostia. Strategic One lo que ofrece es un producto muy bueno, muy fuerte, muy versátil y muy maduro. La verdad que es el equilibrio entre las tres plataformas la que más equilibrio tiene, la que más integración tiene y bueno, pues de las que mejor va. Y luego por último tenemos Build Alpha para algo muy específico, para buscar estrategias, para buscar patrones de forma muy rápida, muy potente, y que van, pues eso, con un motor de búsqueda que es increíble. Dicho esto, si conoces alguna herramienta de este estilo, es decir, alguna herramienta para crear sistemas de trading sin programar, déjamelo en comentarios y le echaremos un ojo, por supuesto, tanto si la conoces como si la aplicas, si consideras que debe estar, por ejemplo, junto con estas tres, porque es una herramienta muy buena, le vamos a echar un ojo, por supuesto que sí. Y también si quieres que agreguemos algún vídeo sobre alguna de las plataformas que todavía no está creado, si quieres conocerlas más en profundidad, pues podemos también implementarlo para futuros vídeos. Suscríbete para no perderte ninguno y nos vemos muy pronto. Mil gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo. Es posible que te estés preguntando cómo puedes operar y cómo puedes hacerlo de forma automatizada, qué herramientas tienes que llevar a cabo para poderlo hacer de la mejor manera, y algunas de ellas pues hacen una cosa, otras. En este vídeo lo que te quiero aclarar es cómo lo hago yo, cómo lo tengo montado, cómo lo tengo estructurado para hacerlo de forma automatizada, para operar, es decir, para recoger la data, para operar absolutamente todo. Además vas a ver también algunas estrategias que vengo aplicando, o el conjunto de estrategias que vengo aplicando. Seguramente te va a dar un montón de ideas para tu operativa. Así que no me enrollo más, vamos con la pantalla, vamos con el portátil donde está toda la chicha y vamos al lío. Lo que estás viendo en pantalla es un servidor real, con cuenta real, con plataforma real. Lo que estás viendo aquí es 100% algo propio, donde nosotros lo que hemos hecho es montar nuestra operativa para ETFs, y es lo que te quiero mostrar, es decir, cómo tú lo puedes hacer, cómo tú lo puedes llevar a cabo para hacerlo. Obviamente no tienes por qué hacerlo así, puedes hacerlo de diferentes maneras, puedes hacerlo, pues oye, pues depende de tu requerimiento. Nosotros lo hacemos así, pues en base a nuestro perfil, en base a lo que queremos conseguir. Esto te permite gestionar diferentes cuentas, esto te permite hacer una serie de cosas. Entonces, bueno, pues simplemente darle una vuelta. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo, simplemente este vídeo va como para abrirte pues un camino y oye, pues si te da alguna idea, genial, y si no, pues que sepas que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para operar con ETFs? Pues la plataforma central es Multichart. ¿Y por qué te digo que es la plataforma central? Porque es la plataforma donde se desarrolla todo, lo que te permite operar, donde te permite conectar con los datos, con lo que te permite, digamos, ir al mercado. Entonces, Multichart es como esa parte central. ¿Y por qué Multichart? Bueno, pues en nuestro caso nos parece una herramienta que es profesional, que además puedes tener dentro de Multichart, además de un gran número de configuraciones y un montón de cosas, te permite tener data de un broker y operar en otro. Además de que con el portfolio trader de Multichart puedes operar diferentes cuentas de forma muy cómoda, puedes hacer como esa especie de supervisión muy rápida. Es una plataforma bastante fluida, que está muy conseguida. Entonces es
por y para traders y la verdad que, oye, pues que hace lo que tiene que hacer muy, muy bien. Entonces, por una parte, lo que te decía, te permite tener el acceso a datos desde un broker y operan en otro. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues que esto a veces puede tener sentido. Por ejemplo, para ETFs, nosotros lo que hacemos es que pillamos la data de TradeStation, ¿ok? Esto para ETFs, pillamos la data de TradeStation y operamos en Interactive Brokers. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, pues lo hacemos así porque consideramos, y fíjate que por eso tengo aquí, estarás viendo TradeStation abierto, ¿ok? Y aquí estás viendo el puenteo o el login de Getaway, que se llama, de Interactive Brokers. Entonces, esto, al tenerlo así, lo que hacemos es que pillamos la data de TradeStation. ¿Por qué? Porque, como te decía, porque tiene mejor calidad de datos. Entonces, tenemos mejor calidad de datos de TradeStation. Nos aseguramos de que la data es buena. Y en Interactive Brokers operamos porque queremos operar, en este caso, en Interactive Brokers. ¿Se podría hacer todo absolutamente en TradeStation? Sí, se podría hacer todo directamente en TradeStation. Entonces, por eso te digo que no es algo que simplemente te tengas que atar y ya está. Yo te doy como diferentes ideas para que tú tengas. Entonces, en este caso, es muy sencillo porque directamente, fíjate, estamos conectados a Interactive Brokers y directamente aquí ya se está creando la magia todo. No te quiero abrir aquí el portfolio trader porque ya se ve el nombre de los sistemas, la operativa está corriendo, cantidades, etc. Y no es el objetivo del vídeo. Que si quieres ver, por ejemplo, resultados de operativa de ETFs, pues déjamelo en comentarios y ahí ya sí nos centramos en lo que es los resultados de ETFs, cómo va la cuenta, cómo va la operativa, en general de trading algorítmico en ETFs, cómo va absolutamente todo. Ya sabéis que tenemos diferentes operativas, tenemos la operativa del Darwin, tenemos la operativa de ETFs, tenemos diferentes operativas. La que es pública pues es la del Darwin, la que se ve, pero realmente hay muy buenas oportunidades, por ejemplo, en ETF porque son súper limpios, son muchísimo más económicos, son una maravilla. En futuros también, la verdad que se pueden hacer grandes cosas. Entonces, en el momento en el que tú sabes crear sistemas, pues esto va bastante fluido. No te quiero comentar mucho más en este vídeo, simplemente es para que veas un poco la estructura de cómo está organizado. Ni siquiera te voy a poner los dientes largos con cómo va la cuenta, un backtest, ni nada de nada. Simplemente ni que se puedan aplicar aquí diferentes sistemas. Claro que lo puedes hacer, nosotros lo tenemos hecho así. Dentro de Portfolio Traders se hace y ya está, pero lo que te quiero decir es eso, es cómo está dentro de la plataforma orquestado todo, cómo tú mismo lo puedes hacer, pues teniendo una cuenta en TradeStation para la data que no tiene que estar capitalizada con mucho dinero, teniendo pues una cuenta en Interactive Broker para operar, esa sí es la que vamos a operar con Interactive Broker, y teniendo una licencia de multichart. ¿Que no tienes licencia de multichart, que no quieres hacerlo en multichart? Pues sí, a lo mejor lo puedes hacer todo automáticamente en TradeStation, pues también lo puedes hacer. Ya has visto que es muy sencillo, sobre todo esto voy comentando cosillas en la newsletter, te lo dejo abajo en la descripción, por si quieres apuntarte, es totalmente gratuito y día sí, día no voy escribiendo un email, la verdad que soy mucho más directo por ahí, es una newsletter muy conversacional y espero que le saques partido. Ya tenemos bastante claro cuáles son las diferentes plataformas, vamos a escoger Strategic One para hacer todo el flujo de trabajo y ahora te preguntarás, vale, pero ¿cómo descargo datos para crear estrategias? O si no te lo preguntas, ya te lo digo yo, porque los datos son importantes para luego crear estrategias o sistemas de trading, que ahora veremos en qué consiste eso de estrategias o sistemas de trading. Pero lo importante es que si no tenemos datos y como somos traders que trabajamos con datos, no podemos sacar conclusiones, porque al final ya saben lo que dicen, las personas mienten, pero los datos no. Necesitamos datos. ¿Cómo descargamos datos de buena calidad? Pues te lo explico a continuación. Y en este caso vamos a hablar de los datos. ¿Por qué son importantes los datos en el trading? Verás, cuando trabajamos con sistemas, trabajar con buenos datos es simplemente importantísimo. Ya que luego cuando vamos a validar esos sistemas, si no tenemos una buena data, lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, la data es el pilar para comprobar los sistemas. De lo contrario, nunca vamos a saber si nuestras estrategias son buenas o no son buenas, porque lo estamos haciendo con datos que no son, como te digo, fiables. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo o cómo lo hago yo para llevarlo a cabo con buena calidad? En mi caso, normalmente lo hago con los datos de Dukascope. Y digo normalmente porque también lo puedes hacer con otras fuentes de datos o con cualquier broker que sea ECN. Pero si no tienes muy clara cuál es la calidad de los datos de tu broker, te recomiendo que lo hagas con datos de Dukascope porque son bastante fiables y tienen muy buena calidad. A partir de ahí, luego lo que puedes hacer es contrastarlos con los de tu broker. Por lo tanto, lo que te voy a enseñar ahora es cómo descargarte los datos desde el portal Dukascope de manera totalmente rápida, con una herramienta para llevarlos a MetaTrader y que ahí puedas probar tus sistemas de trading de manera fiable y de manera, como te digo, ordenada. Te lo explico en
pantalla compartida, así que vamos al ordenador y te comento. Bueno, chicos, aquí la herramienta One Data Manager, que es la que nos va a facilitar la vida a la hora de descargar los datos, sobre todo si nos los queremos descargar de una fuente como puede ser Dukascopy o Darwinex, que son datos bastante fiables, que son datos que la verdad que la calidad de la data es bastante buena. Fijaros que tenemos aquí la página web, que la voy a dejar abajo en la descripción por si le queréis ir directamente, y tenemos para descargárnoslo. Ok, tenemos 3 versiones, gratis, suscripción, o digamos que incluso una suscripción más cara, que aquí básicamente son paquetes, ¿no? Yo sinceramente utilizo la gratuita, aunque tarde más tiempo en descargar, simplemente porque, bueno, en realidad no estoy todo el día descargando datos, sino que lo hago periódicamente y cuando lo hago, digamos que dejo el ordenador encendido y ya está. Entonces, podéis elegir esta, le dais aquí a descargar, ponéis vuestro nombre, vuestro email y se descarga gratuita y ya está. Simplemente luego lo instaláis como cualquier otro programa y os va a aparecer algo tal que así. Una vez que tenéis esto aquí, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo podemos utilizar? Etc. Muy simple, muy simple. Aquí tenemos en todo este menú, fijaros, Dukascopy, que es lo que yo utilizo, agregar nuevo símbolo de Dukascopy. Simplemente lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, no sé, yo acabo de agregar la libra con el franco suizo, pues imagínate que, no sé, queremos agregar, no sé, el neozelandés, en este TAD, con el franco suizo. Simplemente tendríamos que hacer así, ¿ok? Y darle a guardar. Añade el símbolo y te lo pone en este menú. Aquí tendríamos todos nuestros activos que ya no hemos descargado anteriormente y en este caso, como yo he descargado el neozelandés con el franco suizo, ahora ya lo tengo aquí agregado. Lo único que tengo que hacer es decirle, vale, descargar datos para el activo existente. En esta pestaña selecciono la fecha, ¿de acuerdo? Imaginamos que tenemos esta fecha, le damos aquí a iniciar descarga. Y, por supuesto, también importante cómo lo queremos descargar, si es en pip o qué, pero simplemente le damos aquí iniciar descarga y para adelante. Una vez que tenemos esto ya aquí cargando, ¿de acuerdo? Tenemos que esperar a que termine de cargar, a que se complete la descarga, mejor dicho, y ya, una vez que tenemos completada la descarga, hacemos lo siguiente. Le damos aquí, seleccionamos el archivo que queremos exportar a nuestro MetaTrader, lo exportamos. Aquí seleccionaríamos la ruta donde tenemos instalado el MetaTrader y ya está. Iniciamos la exportación y ya tendríamos todo el histórico de datos seleccionado para el campo que hemos dado. Por ejemplo, si yo tengo en mi broker, no sé, datos de 2017 a 2019, aquí puedo incluso tener datos desde 2003, 2004. Es una herramienta muy buena porque nos va a facilitar bastante el proceso. Todo eso lo podemos hacer para cualquier tipo de activos en la temporalidad que queramos y es que es increíble. Fijaros, aquí cuando ponemos marco temporal podemos poner todos o podemos poner simplemente en 4 horas, en 15 minutos, en el rango de fechas que queramos. Es una herramienta muy buena porque la mayoría de los brokers en MetaTrader no tienen data amplia, por lo tanto ese escollo nos lo solucionamos con esta herramienta. Como digo, yo antes también lo hacía exportando los Excel directamente de la página de Dukascopy. Ahora actualmente lo hago con esta herramienta que la verdad que es simple, es sencilla y me facilita un poco más todo el proceso de tener que estar cargando con el Excel, etc. Y para mí la verdad que es muy intuitiva. Y bueno, para terminar, deciros que no recomiendo para nada que os descarguéis datos de MetaTrader directamente, es decir, de MetaQuotes, desde el centro de historiales. No lo descarguéis directamente desde ahí, sino que hacerlo así desde alguna fuente fiable, porque si no, esos datos van a ser demasiado optimistas. Yo simplemente os lo digo, yo lo advierto, hacer backtests con datos que tengan muy buena calidad. Vale, ya tenemos los datos. Ahora vamos a hablar de estrategias. Las estrategias no son ni más ni menos, o los sistemas no son, que es lo mismo cuando hablamos de estrategias o cuando hablamos de sistemas, no son ni más ni menos que reglas para entrar y salir del mercado, es decir, reglas objetivas. ¿Y por qué es importante lo de reglas objetivas? Porque es importante que tengamos claro que si no son objetivas no podemos sacar conclusiones. Entonces, si no tenemos un plan de si A luego B, no podemos decir si eso ha sido rentable en el pasado o no, porque es interpretable y al final pues depende de cada uno, habría hecho una cosa, habría hecho la otra. No, en este caso nosotros cuando trabajamos con sistemas o cuando trabajamos con estrategias vamos a ser muy claros y vamos a ser muy concisos con esto. Es decir, tenemos unas reglas muy objetivas dentro
entrada y, muy objetivas, no, objetivas para entrar y reglas objetivas para salir. Por lo tanto, eso conlleva un sistema en el cual nosotros vamos a trabajar para operar una ineficiencia que se produce en el mercado, ya sea un patrón ineficiente que nosotros hemos validado y que sabemos que funciona ahí fuera. ¿Cómo creamos las estrategias de trading incluso sin tener ni idea de código y cómo podemos hacerlo paso a paso? Aquí tienes la explicación. Muy buenas, en este vídeo te quiero mostrar 2 vías para que puedas comenzar a crear tus primeros sistemas de trading desde cero y sin programar. Es posible que cuando estás comenzando pues no tienes ni idea de qué puedo hacer para que un sistema funcione, qué indicadores usar, cómo usarlos, cuándo entrar al mercado, cuándo salir, y todo eso lo complica muchísimo más a la hora de ya no solo de programar, sino de montar un sistema que sea rentable desde cero. Entonces, en este vídeo te quiero mostrar las 2 posibilidades que tienes para hacerlo, tanto de forma ya predefinida como de forma un poco más, pues global. Mi nombre es Rubén Martínez, soy trader algorítmico, pero antes de comenzar con el vídeo, por favor, suscríbete, activa la campanita y así vas a estar al tanto de próximos vídeos que vienen. Y ahora ya sí que sí, vamos con el vídeo. La primera alternativa para crear sistemas de trading es mediante herramientas que te permiten establecer unas condiciones y a partir de ahí crear sistemas que puedan llegar a ser robustos, sistemas que puedan llegar a ser rentables. Hice un vídeo con las mejores herramientas, pero nos vamos a centrar en este vídeo en Strategic One, que es una de las más potentes para poderlas crear y sobre todo de las que más sistemas robustos genera y que más alternativas da y más test podemos sacar para luego implementarlo. Entonces, Strategic One. Cuando estamos en la interfaz o en la herramienta de Strategic One, aquí a partir de aquí nosotros podemos o tenemos 2 alternativas para crear. Como te decía, la primera es mediante el establecimiento de condiciones. Condiciones como, por ejemplo, si queremos que la estrategia opere solo largos, solo cortos, es decir, solo comprando o solo vendiendo. O, por ejemplo, si queremos que tenga pues un número de indicadores, es decir, una estrategia que tenga pues un número de indicadores de entrada o unas condiciones de entrada, unas condiciones de salida, un mínimo, un máximo, es decir, que si nosotros ponemos, por ejemplo, que tenga pues máximo 2 condiciones de entrada, pues obviamente va a tener como máximo esa estrategia 2 condiciones de entrada, 2 condiciones de salida y bueno, pues todas las configuraciones que estás viendo aquí para indicadores. Igual para stop loss podemos establecer aquí un tamaño fijo en pips, en volatilidad, pues una serie de condiciones que te permiten pues ya a partir de ahí generar estrategias. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer cuando creamos una estrategia, pues poner, por ejemplo, el activo, la temporalidad, los datos que vamos a utilizar para generar la estrategia, también el time frame, por supuesto. Estas son de las condiciones más básicas y más importantes. Y luego en opciones de trading, pues establecer, por ejemplo, si queremos que cierre los viernes, si no queremos que cierre los viernes, en los bloques de construcción, pues los indicadores que existen, tanto si queremos que tenga stop la estrategia como si no. En función a esto o en función a lo que tú estés buscando en un momento determinado, puedes decirle, pues mira, yo quiero que la estrategia tenga stop, pues yo quiero que la estrategia tenga o que entre, por ejemplo, con orden limit o que entre, por ejemplo, con orden de stop, es decir, que entre a partir, por ejemplo, si estás comprando a partir de un precio. Todo eso en función a si estás buscando, por ejemplo, una estrategia que opere de breakout o que opere de mean reversion o que opere en determinadas condiciones, está muy bien establecerlo o incluso también poner condiciones muy generales y ver qué es lo que mejor funciona para un activo, que eso también es muy interesante con este tipo de herramientas. Te pongo un ejemplo. Nosotros buscamos una estrategia, imagínate en el índice, en el SP500, y a partir de ahí tú ves que la mayoría de estrategias utilizan un indicador y un tipo de entrada. Eso quiere decir que lo más normal, o sea, las estrategias que mejor funcionan para ese tipo de activo suelen ser esas. Entonces te dan muchas pistas de lo que puedes atacar para generar rentabilidad en ese activo en concreto. Porque una de las cosas que tienes que entender es que todos los activos no funcionan igual que hay activos que son muy tendenciales, hay otros activos que funcionan mejor en mean reversion y una estrategia puede funcionar mejor en un activo y en otro activo no funcionar porque genera o explota ineficiencias diferentes. Por ejemplo, lo que funciona para la gasolina normalmente no te va a funcionar para un índice, o a lo mejor sí para un índice pero no para una divisa, o sí para una divisa pero a lo mejor no para el oro, por ejemplo, porque la gasolina y el oro, bueno, pues no tienen por qué llevar el mismo son, ¿no? del mercado. Entonces, dicho esto, y sobre todo también depende de la estrategia, ¿no? Si es más largoplacista, si lo que estamos haciendo es explotar algo, por ejemplo, en 1 hora, en 4 horas, depende de todo esto, ¿no? Y luego también podemos hacer una serie de verificaciones y en base a ello, por ejemplo, pues ya generar estrategias que ya tengan unos tests
que hayan sucedido, que hayan pasado, por ejemplo, pues el test de Monte Carlo, test de Word for Word Test, que no me voy a extender en ello y que incluso hemos tocado aquí en el canal, que tocamos también en la City. Ya sabes que la City es una membresía sobre trading algorítmico que te voy a dejar todo en la descripción del vídeo para que le eches un ojo, donde explicamos todo esto a fondo, donde hacemos trading algorítmico, donde es una comunidad de traders algorítmicos, donde hacemos todo este tipo de estrategias y donde tocamos todo ello, ¿no? Pero básicamente lo que quiero que entiendas en este vídeo es que tenemos una alternativa para empezar, donde podemos crear estrategias, pasarle test para ver si la estrategia es robusta y podemos sacar ideas, porque una vez que tengamos ya una estrategia creada, imagínate, pues aquí, por ejemplo, esta de aquí, en Bitcoin, una vez que tenemos la estrategia ya configurada y creada, lo que podemos hacer es exportarla tanto a TradeStation, por ejemplo, o podemos hacerlo para MetaTrader 4, MetaTrader 5, lo podemos hacer, por ejemplo, también para Multichart, en diferentes lenguajes de programación donde ya podemos nosotros configurar la estrategia y también hacerlo ya con una gestión del riesgo. Entonces, con este código que tenemos aquí, ya cuando exportamos el archivo, nos genera una estrategia que automáticamente la podemos ejecutar, siempre sabiendo lo que estamos ejecutando, y a partir de ahí ya podemos empezar a hacer trading en base a las propias condiciones que hemos establecido dentro de ese sistema de trading. Segunda alternativa que podemos también hacer dentro de Strategic One y que nosotros nos podemos plantear, porque a veces lo que sucede es que sí que tenemos una idea de lo que estamos haciendo. Imagínate que nosotros tenemos una estrategia en el SP500. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, vamos a generar una estrategia en el SP500. Entonces, escogemos, por ejemplo, aquí en este caso, SP500 y le decimos que lo vamos a hacer en diario para simplificar mucho más las cosas. Y le decimos que, vamos a ver, que queremos que entre por RSI. Imagínate, ¿no? Queremos que entre por RSI. Entonces, tenemos un RSI aquí y le estamos diciendo que queremos que utilizar ese RSI con 2 periodos, porque a mí el RSI de 2 periodos me gusta mucho, y le decimos que lo vamos a utilizar con el RSI de 2 periodos para la barra actual. Entonces le decimos que OK y le ponemos un límite. Imagínate que nosotros queremos crear una estrategia que solo compre, vamos a quitar esto porque no queremos que compre, que solo compre cuando el RSI de 2 periodos sea menor de 15. Entonces le damos aquí, le damos a menor y ponemos de 15. Y simplemente vamos a poner también que la salida va a ser cuando se genere una condición. ¿Qué condición? Pues que, por ejemplo, el RSI, ya hemos visto que es un indicador, por lo tanto, aquí podríamos incluso establecer condiciones para ese indicador, que cruce un nivel por encima, por debajo, que sea mayor, que sea menor, pero como aquí simplemente queremos establecer pues un nivel, que ya lo tenemos bastante claro, pues elegimos directamente que es el RSI, al cierre, que también esto es importante, lo podríamos hacer para la apertura, para un máximo, para un mínimo, para la mediana, pues diferentes condiciones. Fíjate que aquí se pueden condicionar o se pueden hacer diferentes alternativas dentro de este indicador. Obviamente, dentro de esta remesa de condiciones, de indicadores, también hay Ichimoku, hay un montón de condiciones e indicadores que podemos utilizar, máximos, mínimos, por supuestos, Bollinger, pues un montón de indicadores que ya vienen predefinidos y que a partir de aquí nosotros podemos crear nuestra propia estrategia. De nuevo, lo que vamos a hacer es poner el RSI de 2. Ponemos aquí el RSI de 2, también ponemos el periodo actual de la barra actual, le damos a confirmar y lo que hacemos, podríamos poner por ejemplo stop loss, profit y establecer por ejemplo aquí un stop loss y un profit, pero no quiero que te quedes con la estrategia en sí porque no sé cómo va a salir realmente, incluso le vamos a poner aquí 85. Pero lo que quiero que veas es que nosotros podemos montar una estrategia y lo podríamos hacer así, es decir, creando la estrategia ya de por sí, porque tú a lo mejor lo has leído en un libro, porque tienes algún documento por ahí, algún paper o algo que tú ya sabes las condiciones del mercado y simplemente quieres probarlo y no quieres abrir ningún lenguaje de programación o ni siquiera sabes programar, pero quieres hacerlo y quieres ver si la estrategia funciona, porque al final se trata de que lo que estés aplicando funciona y cerciorarte de ello. Entonces aquí lo puedes hacer dentro del apartado de Algo Wizard de Strategic One. Entonces nos vamos a ajustes
Y lo que le damos es a Full Backtest, incluso lo podríamos hacer aquí. Y fíjate, ya nos arroja un resultado que luego también habría que ver, por ejemplo, qué estamos haciendo. Es decir, si lo estamos haciendo, por ejemplo, con una configuración del riesgo. Por ejemplo, aquí también podemos cambiar la configuración del riesgo y ponerle, por ejemplo, que el lotaje sería pues, de un lote, ¿no? O de que una cantidad. Pues también podríamos poner que es de una cantidad. Dicho esto, entonces nos arroja unos resultados en base a las condiciones que nosotros hemos establecido. Date cuenta que, como te comentaba, podemos agregar un nuevo indicador de salida, podemos agregar un nuevo indicador de entrada, podemos cambiar, por ejemplo, la gestión monetaria, podemos cambiar las condiciones de trading, podemos hacer diferentes cosas. Obviamente aquí lo que estamos haciendo es muy sencillo, porque yo lo que quiero mostrarte es 2 caminos que puedes hacer para tú al final conseguir esas estrategias y estrategias que al final puedas aplicar y sobre todo, más que sean de forma automatizada, que por supuesto luego la podemos exportar y también ejecutarlo de forma automatizada igual que lo hacíamos anteriormente, lo importante aquí es que tengan un fundamento y una base y tú estés cómodo con la estrategia, la puedas aplicar de forma automatizada, sí, pero porque tú ya has cuantificado que la estrategia está funcionando. Y ahora te quiero mostrar una tercera alternativa que sería como una mezcla de estas dos, que sería la siguiente. Imagínate que nosotros tenemos esta estrategia aquí y nosotros decimos, vale, tenemos una estrategia que con un RSI parece que aquí algo hay. Perdedora no es porque no es perdedora. Aquí, por ejemplo, hay bases o fases donde bueno, la estrategia no funciona muy bien. No la aplicaría porque, por supuesto, por ejemplo, este tipo de caídas son muy bruscas y muy feas y no es una estrategia que gane constantemente. Entonces, podemos hacer algo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es guardarnos la estrategia, por ejemplo, para esta configuración, o bien a través de una plantilla, o bien a través de una estrategia, en la propia base del constructor, bien, donde dice Full Setting, crear estrategias a través de esa plantilla o a través de esa estrategia que ya la hemos guardado anteriormente para que nos encuentre a partir de esas condiciones estrategias que sean mejor o que mejoren ese propio sistema de trading y que nosotros luego pues obviamente a partir de aquí esto es bastante mejorable, lo vamos a poder mejorar, a lo mejor incluso agregar una condición de entrada, una condición de salida o incluso cambiar el nivel del RSI, pues que en vez de ser de 2 que sea de 3 o por ejemplo el nivel que sea mayor o menor también lo podemos cambiar y que a partir de aquí la estrategia sea mucho más estable, consistente y que podamos aplicarla de verdad. Entonces, punto número 1, podemos hacerlo a través del constructor. Punto número 2, podemos hacerlo a través del buscador en el Algo Wizard. Y punto número 3, podemos hacerlo con una plantilla que nos guardemos a través de esa construcción que hemos hecho y luego afinar en el constructor donde ya tenemos esa base y es una búsqueda, como suelo decir yo, orientada para crear esas estrategias que ya previamente estamos viendo que suelen funcionar muy bien. Entonces, como ves, hemos visto no 2, sino 3 alternativas para buscar sistemas que merecen la pena de verdad. Ya sabemos cómo crear las estrategias, pero eso no es suficiente porque tenemos que tener en cuenta también, o lo que queremos también saber es si esa estrategia se puede replicar bien en real. Es decir, hemos creado algo, nosotros tenemos que ver si eso realmente puede funcionar en el mercado. Nunca mejor dicho lo de realmente, porque lo que queremos es que no funcione muy bien en teoría, sino lo que queremos es que en el mercado se replique bien. Entonces, una de las variables que tenemos para saber si la estrategia va a funcionar bien en real es hacerle test de robustez. Y a continuación lo que voy a hacer es explicarte el mejor test de robustez que considero que es imprescindible y que si lo haces bien no vas a necesitar muchos tests, sino que con este test te va a dar muy buena información para a partir de ahí validar si una estrategia es rentable o no es rentable. Entonces vamos con el test que te voy a explicar a continuación, que es el de permutación de parámetros. En este vídeo te quiero explicar cómo funciona el que considero que es el mejor test para saber si una estrategia puede seguir funcionando o no en el futuro. Ya sabes que hay algunos análisis que se pueden hacer, como por ejemplo el test de Monte Carlo, el Wild Forward Matrix, y realmente, aunque estos tests tienen bastante calidad también, se habla muy poco de uno, que es el de permutación de parámetros, que realmente te da muchísima información, desde mi punto de vista, información extra que no te da ningún test y que realmente merece mucho la pena para saber si nuestra estrategia es robusta, si se va a seguir funcionando bien en el futuro, si no. Pero no me enrollo más y vamos con el vídeo. Te quiero explicar este test dentro de la herramienta Strategic One porque aquí lo podemos hacer de una manera muy sencilla, simplemente configurándolo ya puedes ver visualmente y además mediante un test objetivo si realmente la estrategia pasa o no pasa este análisis, pero sobre todo, antes de hacerlo así un poco, bueno, pues por encima, hay que entender muy bien qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos y sobre todo, cuál es la información que nosotros obtenemos de este test. ¿Por qué lo hacemos? El comportamiento de la estrategia cuando cambiamos los parámetros es una de la información mejor que podemos tener para
para nosotros nutrirnos, ¿no? Entonces, imagínate que tenemos una estrategia que funciona con una media y una banda de Bollinger. Si cambiamos realmente, por ejemplo, arriba y abajo los valores de la media y lo hacemos también con la banda de Bollinger, ¿qué resultado vamos a obtener? Imagínate que la estrategia original trabaja con una banda de Bollinger de 20 periodos y una media de 50. Nosotros lo que queremos ver es realmente cuál es el comportamiento también cuando la media es de 51, de 52, de 53, de 54, de 55 y cuando la banda de Bollinger, por ejemplo, es de 21, de 22, de 23, también en la parte de abajo, es decir, cuando la banda de Bollinger es de 19, de 18 y cuando en la media también pues baja de 50, es de 49, 48. Entonces lo que hacemos es que realmente comprobamos los resultados de, por ejemplo, aplicar una media de 19 con una banda de Bollinger de 21. Una media de 21 con una banda de Bollinger de 19, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que hace esta herramienta es que cruza los resultados, es decir, una media de 49 periodos la cruza con una banda de Bollinger de 21. Una media, por ejemplo, de 51 periodos lo cruza con una banda de Bollinger de 19. Y así lo que va creándote es, por ejemplo, la métrica de retorno drawdown que podríamos obtener, la métrica del beneficio que podríamos obtener, las métricas de drawdown, las métricas de profit factor. En definitiva, lo que estamos haciendo es ver cómo se comporta la estrategia y cómo cambian sus resultados cuando nosotros alteramos los parámetros de la propia estrategia. Es algo parecido a hacer Monte Carlo, pero sobre los parámetros de la estrategia. Desde mi punto de vista es muchísimo más avanzado y desde mi punto de vista también es más realista, porque ya hablaremos de esto, pero Monte Carlo te puede arrojar una serie de información, pero no está tan orientado para ver si la estrategia realmente está sobreoptimizada o no está sobreoptimizada, que es lo que queremos ver con este test. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es responder básicamente a dos preguntas. Es, ¿mi estrategia seguirá funcionando, como te he dicho inicialmente? Pero es que la segunda pregunta es, ¿realmente estamos explotando una ventaja? ¿O realmente hemos encontrado una estrategia que funciona por puro azar? Porque esta vez también sucede, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con este tipo de herramientas, puede ser que por fuerza bruta encuentres una estrategia que funciona, pero que en el futuro no va a funcionar. Y te puede pasar tanto por fuerza bruta como también construyendo una estrategia desde cero, por el propio sesgo de establecer unos parámetros que sobre backtest, pues sí obtienen unos resultados, ¿no? Que al final es lo único que tenemos. Pero claro, si nosotros alteramos todo esto y tuviésemos que hacerlo a mano, nos volveríamos locos, porque tú imagínate si tuviese que hacer toda esta serie de cálculos a mano. Pues esto ahora, con la tecnología y con herramientas como por ejemplo Strategic One, sí que lo podemos hacer y obtener una curva y un perfil que te da pues información de cómo se puede comportar, como te decía, la estrategia. Entonces, ¿qué buscamos cuando realizamos las optimizaciones o cuando configuramos esta métrica? Que aquí ya lo que estamos viendo son los resultados. Y lo que buscamos es que todas las optimizaciones arrojen resultados que sean positivos, ¿no? Que la ganancia promedio también sea positiva y que la distribución sea lo más uniforme posible. Fíjate que punto número 1 aquí en el perfil que estás viendo, nosotros lo que buscamos es que esta, digamos, es la estrategia original y esta es la mediana. Bien, lo que queremos es que la estrategia original esté lo más cerca de la mediana, porque esto lo que quiere decir es que la estrategia es bastante estable. Y además podemos ver el perfil de optimización, que esto es súper interesante. Y aquí lo que queremos es que la estrategia también sea lo más uniforme posible. Fíjate que aquí no tenemos grandes picos ni tenemos unos resultados que pueden cambiar muchísimo, porque aquí lo que estamos viendo, como puedes ver aquí arriba, es el net profit, es decir, el beneficio neto. Entonces, como ves, cuando cambiamos el número de barras, la salida de número de barras, y cuando cambiamos el parámetro que también compone la estrategia de la banda de Bollinger, cuando los cambiamos o cuando los comparamos, mejor dicho, realmente vemos que hay una variación en la salida, en el número de barras, la salida del número de barras, y una variación en la banda de Bollinger apenas interfiere en el beneficio neto. Obviamente hay una zona en la que realmente cambia o que desciende bastante el beneficio neto, pero esto es porque, por ejemplo, si tienes una banda de Bollinger de 20 periodos, cuanto más se aleje, por ejemplo, de 20, pues obviamente va a cambiar, pero nosotros lo que queremos, o nosotros damos ya por hecho eso, y eso no es malo. Lo que no queremos es que, por ejemplo, con 20 funcione muy bien, con 21 funcione fatal, con 22 funcione muy bien, con 23 funcione fatal, porque eso nos da síntomas de inestabilidad. Y luego a la izquierda tienes punto número 1, los porcentajes de las optimizaciones que son rentables, y punto número 2, aquí abajo, el histograma de la ganancia neta de todas las optimizaciones. Entonces, cada barra muestra la ganancia neta de esa optimización y la línea roja, la ganancia neta media de todas.
Aquí es muy interesante ver los cambios y si hubiese cambios, por ejemplo, de positivo a negativo, porque es lo que te estoy diciendo. Esos cambios lo que harían es ver que con una tirada, por ejemplo, una combinación, pues da resultados positivos y con otra negativos, ¿no? Y a la derecha, pues como te estaba comentando, pues ese perfil de la optimización que hemos hecho y lo podemos ver en 3D. Esto es bastante guay. Incluso podemos ver, por ejemplo, de los propios parámetros de la estrategia, que como siempre te digo, que sea lo más estable posible. Pues esta estrategia funciona con el coeficiente del stop loss, con las barras de salida, o sea, que salga después de X barras, en el caso de que no salga por stop, y que también una banda de Bollinger para la entrada. Entonces, es súper sencilla, es una estrategia muy, muy, muy sencilla y que puedas tú mismo incluso crear con este tipo de herramientas. Ya te digo que al final, sí, con mucha práctica también lo puedas llegar a hacer y que son estrategias, por ejemplo, que realizamos y esta en concreto dentro de la comunidad de la City, como ya sabes, que somos una comunidad de trading algorítmico donde hacemos todo este tipo de estrategias. Más cosas, volviendo a la información del propio test, a la ventana principal, lo que estamos viendo es que a la izquierda se muestran los valores medios de todas las estadísticas calculadas aplicando el método de permutación de parámetros en los resultados de la optimización y así podemos ver la mediana, el valor de la mediana y el valor original y compararlos. Y a la derecha, como te decía, pues los gráficos de la frecuencia, es decir, con qué frecuencia se produce ese retorno partido drawdown y bueno, pues el valor original con respecto a la mediana, sobre todo la mediana y no la media, que es importante porque eso nos da una información bastante valiosa porque esto también, lo que estamos viendo, como te decía, es la frecuencia. Entonces, ¿con qué frecuencia se produce ese retorno partido drawdown de 6,80? ¿Con qué frecuencia se produce el retorno partido drawdown de 7,90? Entonces, realmente, cuanto más uniforme sea y realmente cuanto más cercana esté el valor original de la mediana, pues mejor que mejor. Bien, pero como a nosotros nos gusta analizar todo a fondo, realmente, ¿cuál sería una limitación de este test? Si tú utilizas estrategias que a lo mejor tengan 6 o más parámetros, hacer este tipo de combinaciones puede llevar muchísimo tiempo. Entonces lo recomendable, una vez más, como te comentaba, es que la estrategia tenga pocos parámetros, no solo por el test, sino también por la propia robustez de la estrategia. También comentarte que la idea pues la desarrolló Dave Walton, que te voy a dejar el paper también aquí abajo, debajo del vídeo, para que tú mismo pues puedas ver toda la información de este test. Te voy a dejar también abajo un artículo del blog donde lo explico detenidamente. Obviamente para este test hace falta bastante más. Yo simplemente lo que quiero es abrirte la puerta, como siempre, y decir, mira, esto es lo que te puede ayudar, por ejemplo, a comprobar la robustez para que tú a partir de ahí aprendas, porque, por ejemplo, dentro de la comunidad hay una clase de más de una hora simplemente con este test, aplicándolo y haciéndolo. Incluso después lo aplicamos cada vez que realizamos, por ejemplo, el testeo de estrategias, pues bueno, pues lo revisamos para ver cómo se comporta la propia estrategia en sí. Quiero decir que al final esto es, primero, punto número 1, entender qué hace el test y luego, obviamente, práctica y práctica. Y que obviamente en un vídeo de YouTube de 10 minutos pues cuesta bastante más y habría que hacerlo mucho más extenso. Pero realmente si llego hasta el fondo de la cuestión seguramente no lo vea ni Perry, por lo tanto quiero que simplemente veas que cómo funciona, que lo puedes aplicar, que está dentro de Strategic One, que puedes encontrar información con contenido de este tipo y que tú mismo lo puedes llegar a hacer simplemente sabiendo cómo puedes configurarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una configuración propia con un archivo donde simplemente lo importas y ya puedes realizar este test tú mismo para saber si, por ejemplo, la estrategia es robusta o no, porque nosotros tenemos una configuración personalizada para pedirle una serie de parámetros y que realmente, por ejemplo, para mí es uno de los tests que más importancia le doy a la hora de elegir o de escoger las estrategias, sobre todo cuando estamos ya en esa fase de que a lo mejor nos hace falta, por ejemplo, una estrategia de 5 en el portfolio, pues obviamente este test te da muchísima información y puede decantar la balanza entre elegir uno u otro. Y que ni quiere decir tiene también que es un test que desde mi punto de vista es obligatorio. Y que también te digo, el test de Wall Forward Matrix, el test de Monte Carlo, también son tests que son muy valiosos y que son complementarios. Y que el mejor test siempre es un autosample, por supuesto que sí, y sobre todo puesta en práctica, puesta en real. Pero como información, me parece, si tuviese que quedarme con uno, me quedaría con el de permutación de parámetros, sin duda. Lo dicho, te voy a dejar toda la información con los links aquí abajo en la descripción del vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, que es muy técnico y sé que es difícil que llegue a muchas personas, pero quería hacerlo igualmente, se valora un montón, especialmente este tipo de vídeos, si lo apoyas para que puedas seguir creando contenido así. Y bueno, ya sabemos que es más fácil crear otro tipo de contenido que a lo mejor es más distendido y que incluso a lo mejor lo puedas digerir mejor, pero creo que este tipo de vídeos también es interesante tenerlo en el canal porque somos un canal de trading algorítmico
algorítmico y que pueda ayudarle. Con que lo ayude una persona ya me conformo. Y nada más, nos vemos muy pronto por aquí. Hasta la próxima. Ok, ya tenemos estrategias, ya tenemos incluso estrategias robustas. Te quiero explicar algo bastante olvidado dentro del mundo del trading y es las comisiones. No es que sea olvidado porque sí que es verdad que como que queda muy presente comisiones, pero muchas veces no se contabilizan bien o digamos que somos demasiado optimistas con las comisiones. Entonces yo te quiero explicar aquí cómo funciona todo esto de las comisiones y lo vas a ver a continuación de manera muy sencilla. Muy buenas, seguimos con la serie para crear sistemas de trading. Como sabes, he creado una lista de reproducción que es curso de trading algorítmico y vamos a tocar todos los temas importantes. Y un punto muy clave para crear sistemas de trading es las comisiones. Realmente, ¿cuánto afectan las comisiones a nuestro trading? ¿Afectan mucho? ¿Afectan poco? ¿Cuándo afectan mucho? ¿Cuándo afectan más? Todo esto lo vamos a ver en este vídeo. Mi nombre es Rubén Martínez. He visto que la gran mayoría de los que veis los vídeos no estáis suscritos al canal, por lo tanto suscríbete, sobre todo para que te avise de los nuevos vídeos que van a venir, tanto de estrategias y todo lo que se refiere a operativa y operativa con trading algorítmico. Aunque no sepas programar, puedes crear buenos sistemas de trading. Y ahora ya sí que sí, vamos con el vídeo. Para ver el impacto que tienen las comisiones, te voy a mostrar con dos estrategias. Una estrategia que tiene una frecuencia de operaciones mucho más alta que la segunda, es decir, la segunda simplemente hace un par de trades al mes y listo, pero la primera sí que tiene una frecuencia de operaciones más alta, es decir, vamos a operar más en el mercado, es una estrategia intradía que, como ves, tiene 1800 trades en los últimos 5 años aproximadamente. Estás viendo un histórico de 5 años, esto está hecho para Bitcoin, pero no te quedes ni con el activo, ni con la temporalidad, ni nada de ello, ni siquiera con la estrategia, porque esta estrategia, por ejemplo, que estás viendo aquí en pantalla, es una estrategia que pasó un compañero de la City para que la evaluásemos y la tuviésemos en cuenta dentro del Discord y para ver si la estrategia podía ser viable y la podríamos tirar para adelante, ¿no? Sí que es verdad que la estrategia en un inicio, pues como estás viendo aquí, cuando nos vamos al gráfico de equidad, desde el año 2020 se comporta medianamente bien. Podríamos haberle metido un filtro y haber salvado la estrategia, pero realmente antes de 2020, fíjate que la estrategia pues no va nada bien y por eso siempre hay que ir un poco más allá, ver la estrategia. Ahora vamos a ver cómo le afectan las comisiones, porque otro punto importante que yo vi en primer lugar es que aquí no teníamos incluidas las comisiones y ahora vamos a ver, por eso te digo todo esto, cómo le afecta las comisiones a una estrategia intradía y cómo le afecta a las comisiones a una estrategia de una frecuencia de operaciones mucho más pequeña. Cuando hablamos de comisiones también quiero dejártelo claro, y es que no hablamos simplemente de una comisión fija. A veces las comisiones también puede ser incrementar un poco el spread. ¿Por qué te digo esto? Porque en mercados como por ejemplo los futuros, el spread, pues ya sabes que es fijo, o sea, el spread es el de mercado y ya está, porque son mercados que son centralizados. En futuros, en acciones, ese tipo de mercados, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de Forex y criptomonedas, aquí cada broker puede incrementar un poco el spread. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y aunque te digan, por ejemplo, ya lo sabes, que no existen comisiones, si te suben el spread, esa comisión sí está ahí, porque estás entrando a un precio y saliendo a un precio de mercado mucho más alto, mucho más bajo en función de si estás comprando o estás vendiendo. Simplemente si tú tienes un precio de compra, pues simplemente te lo ponen un poco más alto y ya estás pagando ese sobreprecio por entrar al mercado. Igual para vender, por lo tanto, simplemente subiendo un poco el spread, cuando hablamos de Forex, ya estamos viendo si aguanta las comisiones o no. Y un poco es un poco. No me refiero a subirlo 10 veces más, como hacen algunas personas, o llevarlo al extremo. Porque hay estrategias que sí, claro, si tú incrementas muchísimo las comisiones, no hay quien la aguante. Pero para ver cómo funciona y cómo puede cambiar simplemente el elevar un pelín la comisión en una estrategia y ver qué impacto puede tener, sí que sirve muy bien el experimento que vamos a hacer a continuación. Fíjate, esta es la estrategia actual, esta es la curva para que tú la veas sin comisiones. Ahora vamos a incrementar las comisiones. Fíjate ahora lo que sucede con la misma estrategia cuando incrementamos un poco el spread, y me refiero a un poco, tampoco muchísimo. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Bueno, estábamos contemplando unas operaciones que en teoría iban a ganar dinero, iban a ganar constantemente poquito dinero, pero al hacer muchísimas operaciones, pues parece que teníamos una máquina de ganar dinero muy poquito como una hormiguita y bueno, pues iba ahí generando retornos. Pero no era real. ¿Por qué? Porque no estábamos teniendo en cuenta las comisiones. A poco que hemos tenido en cuenta las comisiones, pasamos de en cada trade ganar un poquito a perder un poquito. Por lo tanto, ahora todo esto que estás viendo aquí es fruto de eso. En este caso, al final de 2021 y 2022, sí que da la operación para cubrir ese spread o esa comisión que estamos pagando, ¿no?
Pero anteriormente todo esto no, y obviamente esta estrategia pues es desastrosa y no se debería de aplicar porque no es una buena estrategia en el tiempo, aunque aparentemente te dé la sensación de que si la llevas aplicando, por ejemplo, desde el año 2022, que sí que puede ser una buena estrategia, pero todo el periodo anterior ha sido negativo y bastante negativo. Entonces, este es el efecto de aplicar una estrategia intradía sin tener en cuenta la comisión. No quiero decir, o sea, hay estrategias intradía que si tú tienes en cuenta la comisión, pues obviamente sí que serán ganadoras, ¿no? Pero hay que vigilar mucho más las comisiones cuando hablamos de estrategias intradía y eso es muy importante porque como hacemos muchas más operaciones, el efecto de no obviar cualquier ámbito, por ejemplo, el ámbito de una comisión, de un poquito de la comisión, puede cambiar constantemente o puede cambiar radicalmente el resultado de nuestro backtest. Ahora vamos a ver una estrategia que simplemente hace una compra y una venta al mes. Una estrategia que tiene un rango o un recorrido mucho más concreto, donde simplemente es una pauta estacional. De hecho, es una evolución de la estrategia de una pauta estacional que subí recientemente. Si miran los vídeos hacia atrás, subimos pues una pauta estacional que se da en Bitcoin a final de mes y fruto de esa evolución un poco más afinada y un poco más pues hilando fino. Si miras ese vídeo vas a ver que la estrategia tiene una curva de equity pues sensiblemente más o menos igual que esta, pero un poco peor. Esta es mejorada porque entramos a una hora determinada y salimos a una hora determinada, pero como te decía anteriormente, lo importante aquí no es la estrategia, sino cómo impactan las comisiones. ¿Qué va a suceder aquí? Por lógica, que ya seguramente lo estarás pensando. Aquí tenemos mucho menos trades, entonces aunque pagamos un sobrecoste por entrar y salir, como lo que estamos explotando es un rango de recorrido mayor y tenemos mucho menos trade, pues esto va a afectar muchísimo menos a esta estrategia. De hecho, te lo voy a mostrar a continuación. Como estás viendo a continuación, esta es exactamente la misma estrategia que habíamos visto anteriormente, pero con las comisiones. Y estás viendo que apenas varía, es decir, sí que tenemos un beneficio un pelín menor, pero claro, en una estrategia que hace 2 trades al mes, pues obviamente el impacto es muchísimo menor. ¿Por qué te he puesto estas dos, este blanco y este negro? Es decir, una estrategia intradía y una estrategia que opera muy poco al mes. Bueno, pues simplemente para que veas la gran diferencia que existe entre una estrategia y otra. Es decir, que a veces simplemente pues habrá grises. De hecho, en nuestro caso, la mayoría de las estrategias son grises. Es decir, operan swing trading y operan en una frecuencia de que operan varios días al mes, pero que obviamente no, a lo mejor no operan un día, pero tampoco están operando todos los días, absolutamente todos los días o varias veces al día, como pasaba en la anterior estrategia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto y a dónde quiero llegar? Que precisamente en intradía sí que hay patrones que se cumplen muy bien y sí que hay estrategias que puedes ejecutar y que puedes sacar rentabilidad perfectamente porque hay pautas que se dan muy bien. Ahora, tienes que tener en cuenta el impacto de las comisiones porque tiene aún muchísima más importancia que lo que puede tener en swing trading o en temporalidades mayores. Entonces, en intradía muy bien, fíjate si las comisiones las bate o no las bate y si las bate de sobra, porque esto es el primer filtro para saber si tu estrategia de trading funciona o no funciona. Entonces, cuando tú veas en internet o alguien te pase un montón de operaciones, pero muchísimas operaciones que son muy rentables, primero asegúrate de uno, si incrementando las comisiones la estrategia sigue funcionando, y asegúrate por ti mismo, no lo preguntes, sino tú mismo hazlo. Y punto número 2, asegúrate de que no es martingala, porque estos dos filtros son los primeros cuando hay un montón de operaciones, un martilleo y la estrategia no deja de ganar. Es mucho más frecuente ver estrategias de swing trading, ver estrategias que tienen una cadencia operativa que ganan más, o sea, esto seguramente se mantiene más en el tiempo, que no ver estrategias que hacen muchísimas operaciones y que son muy ganadoras. Esto es más complicado de ver, entonces asegúrate de ello. Espero que te haya gustado. Si te ha servido la enseñanza, compártelo, seguramente que habrá más personas que le ayude. Bien, ahora lo que quiero mostrarte es un ejemplo de estrategia que puedas tener como tipo y que puedas empezar a aplicar. Es una estrategia que publiqué en el canal hace bastante tiempo y que aún sigue funcionando a día de hoy. O sea, son estrategias que están ahí. Si buscas dentro de este canal vas a encontrar estrategias de este tipo que a día de hoy siguen funcionando y te vas a dar cuenta que es algo bastante simple. Quiero explicarte como las reglas, como el paso a paso para que tú veas cómo puedes aplicarlo tú mismo, que es muy sencillo, que hay una ventaja detrás que tiene una razón de ser, que lo puedas comprobar tú mismo y vas a ver que es así. En el vídeo de hoy te quiero mostrar una estrategia muy sencilla y que realmente funciona. Se trata de una estrategia en el oro y si no te lo crees, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a mostrar cómo la monto paso a paso, de dónde sacamos la ventaja, cómo tú puedes mejorarla incluso, todo, absolutamente todo, desde cero. Venga, vamos allá.
Para crear esta estrategia nos hemos basado en el comportamiento estacional del oro. Estás viendo que no me lo he sacado de la manga y si te fijas en el movimiento del precio, estás viendo que el lunes suele ser bastante descendente, luego tenemos martes que ni fu ni fa, miércoles igual, jueves ligeramente descendente y el viernes tenemos el patrón más claro. ¿Cuál es este patrón? Bueno, pues este patrón al final es el movimiento alcista que tiene al cierre el oro. Esto se debe precisamente porque muchos fondos, pues ya sabes que se utilizan para cubrirse y bueno, pues incluso dentro de la industria también lo utilizan pues a modo también de cobertura. Entonces, muy al contrario de lo que se suele pensar de que quedarse comprado de un activo puede ser malo, en ciertos activos quedarse comprado, con ciertos sistemas quedarse comprado, si no vas muy apalancado, si no vas excesivamente apalancado, puede ser una buena idea porque deja pasta. De hecho, Kaufman también en muchos de sus libros lo dice y lo recalca mucho, que quedarse comprado puede ser una muy buena idea porque a veces deja dinero. No te quedes con las ideas que te venden dentro de la industria como que hay cosas que no funcionan, vale, compro y cierro a final de día y ya está, y duermo tranquilo. Eso puede estar muy bien, pero también puedes dormir tranquilo si no vas muy apalancado y ganas dinero. Entonces, lo primero es basarnos en datos. Los datos dicen que el movimiento es este. Entonces, ¿podemos crear un sistema a partir de aquí? Claro que lo podemos crear. Es muy sencillo, es tan fácil como decirle que compre el viernes y venda el lunes. Además, lo primero que quiero decirte es que bueno, la URL es esta, de la página de Larry Williams, que ya lo comenté en un vídeo anterior y le puedes echar un ojo. Bueno, pues la página web es totalmente pública, gratuita. Si te vas al apartado de metales, le das a Golds, que es el oro, y automáticamente vas a ver el precio o el gráfico que yo estoy viendo aquí. Es que no tiene más, es súper sencillo. Son pautas muy sencillas que nosotros trabajamos dentro de la comunidad de la City. Entonces, ¿nuestra filosofía cuál es? Nuestra filosofía es crear diferentes patrones para trabajarlos todos de forma automatizada, de forma conjunta y siempre y cuando sean rentables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un sistema a partir de aquí. Aquí hemos visto que hay algo que funciona y lo que funciona es comprar el viernes y vender el lunes, aparentemente, porque yo lo tengo que comprobar. Entonces, nos vamos al Algo Wizard. Fijaros que yo ya he establecido la condición que compre cuando el día de la semana sea viernes y que salga justamente una barra después. Simplemente haciendo eso en Algo Wizard, yo ya he establecido que me realice un backtest y automáticamente me realiza el backtest, que es este de aquí. Fijaros que yo tengo aquí ya los resultados de la estrategia. La estrategia es esta de aquí. Tenemos que, bueno, pues tenemos un número de trade de 961 porque lo estamos testeando desde el año 2003 hasta el año 2022. Es una estrategia muy sencilla, tiene un profit factor de 1,34, una relación retorno drawdown de casi 5 y aquí estamos viendo que algo hay, ¿no? Esto pasaba como parece una estrategia que te comentaba anteriormente y vemos que aquí algo hay como que se respira, que hay una ventaja que se puede incluso mejorar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, por ejemplo, con esta estrategia sin stop loss. En esta estrategia no tenemos un stop, tenemos una estrategia que salga al día siguiente. Entonces, nosotros no nos podemos permitir eso, no podemos permitirnos una estrategia que simplemente compre el domingo y nos saque el lunes y no tener un stop. Es verdad que cuando el mercado está cerrado, tenemos que tener en cuenta el riesgo, tenemos que tener muy en cuenta que la posición se puede ir en nuestra contra. Si no vamos muy apalancados, realmente no nos debería de pasar factura. Y si tenemos una cartera de sistemas bien diversificados, que el oro se vaya en nuestra contra no debe de suponer un gran problema en nuestra cartera. Y además, si también gestionamos el riesgo por operación, tampoco. Entonces, esto no lo va a suponer. Pero igualmente, no es una buena idea y no es un buen sistema simplemente operar así, o sea, directamente compro el domingo y salgo el lunes. Bueno, quizás para empezar puede ser un buen sistema o puede ser un sistema para, oye, estás aplicando algo que tiene cierto viento a favor, ¿no? Pero nosotros podemos mejorar esto. Nosotros podemos decirle a Strategic One que nos busque estrategias a partir de este patrón. Y entonces, a partir de aquí, imagínate, nosotros sabemos que entrando el viernes y saliendo el lunes ya tenemos una ventaja. Podemos buscar un filtro por indicador en 1 hora, en 4 horas, en 15 minutos, que afine mucho más la entrada y la salida. De esta manera nosotros vamos a capturar movimientos que van a ser mucho más específicos y lo que intentamos también es trabajar siempre con stop loss. Le vamos a decir que también nos introduzca stop loss o lo vamos a introducir nosotros y por supuesto siempre buscando estar el menor tiempo posible en el mercado y afinando lo máximo para que, por ejemplo, todo esto intentar minimizarlo. Te cuento cómo.
Todas las estrategias que estás viendo aquí están buscadas a través del patrón o a partir del patrón que has visto anteriormente, pero en este caso ya lo estamos haciendo en 4 horas, por lo tanto somos mucho más específicos. Y no solamente eso, sino que todas estas estrategias tienen también stop loss, que es muy importante. Y si te fijas, le damos aquí al gráfico de equidad, vas a ver un comportamiento de las estrategias que es mucho menos en diente de sierra. Por lo tanto, y sobre todo esas caídas que nos hacen bastante daño, las intentamos siempre minimizar. Esto es con la data de DarwinX, de broker DarwinX, pero también lo hemos hecho para Dukascopy. Fíjate, hemos hecho siempre pues esa búsqueda, ¿no? Fíjate, estas curvas como poco tienen que ver, por ejemplo, con lo que veíamos anteriormente. Y como te comentaba, si te vas aquí al código fuente, que siempre se puede ver el código fuente, aunque no trabajes con código dentro de Strategic One, se puede ver el código fuente y sobre todo el pseudocódigo para visualizar las reglas de la estrategia y que realmente lo que tú has creado en Strategic One se refleja en el código. Aquí ves, por ejemplo, cómo estamos trabajando con una stop loss por ATR con un periodo de 14. Esto es que el stop se adapta a la volatilidad y bueno, pues estamos viendo que esta estrategia trabaja por stop loss. Además, si por ejemplo nos vamos aquí, estás viendo por ejemplo que bueno, tanto la máxima excursión adversa y favorable, que ya te comenté en el vídeo anterior que era importante, sobre todo para no caer en estos chanchullos de martingalas, de estrategias que dejan como mucho flotante, que era muy importante lo que te comentaba en ese vídeo para que empieces a abrir los ojos y empieces a trabajar con estrategias que vayan a tu favor y sobre todo que sean sostenibles en el tiempo, que no te hagan pasarlo mal y no dormir por la noche y que sean rentables y no tengas ahí un cine negro y te revienten. Bueno, pues todo esto tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, una estrategia ahí que no tenemos un drawdown de la leche. Eso es importante también trabajar con este tipo de estrategias. Y todo este tipo de sistemas son con los que trabajamos también dentro de la City. De hecho, estos sistemas lo voy a subir a un repositorio que tenemos en común dentro de la comunidad. Y todo este proceso es lo que vemos, o sea, cómo los creamos, luego también cómo los subimos. Y es muy importante que veas también que todos estos sistemas han pasado una serie de filtros. Han pasado el filtro de Monte Carlo, han pasado un fuera de muestra, han pasado bueno, pues un backtest en ticks, han pasado permutación de parámetros, han pasado Word Forward Matrix, han pasado muchas cosas y bueno, pues con una serie de criterios y un sentido y un porqué. Y al final nos quedamos simplemente con aquellas estrategias que realmente merecen la pena y que consideramos que son las más óptimas para luego operar en el mercado real. Porque todo esto está muy bien sobre el papel, pero lo que buscamos con estos tests es que luego en el mercado real, pues con que más o menos mantengan la cadencia y todo el comportamiento que vienen aplicando, ya es un logro porque podemos montar un portfolio que luego se vaya ejecutando todo de forma automatizada y realmente es muy interesante. Llegamos a este punto donde ya entendemos bastante bien cómo aplicar una estrategia, lo que hay detrás de una estrategia, el paso a paso. Ahora lo que quiero mostrarte es cómo replicar eso con diferentes estrategias, porque si tenemos una estrategia y la podemos automatizar, lo importante, lo interesante es que podemos hacerlo con diferentes estrategias para automatizar todo eso también y hacerlo al final pues, un negocio. Al final es lo que queramos de esto, es hacerlo un negocio, aunque no sea tu negocio principal, pero que sea un negocio. No sé si será tu negocio principal o no será tu negocio principal. No sé, no conozco tu caso, pero que sepas que esto lo puedes automatizar y hacer un portfolio diversificado que compra y vende, siempre y cuando tengamos que tener en cuenta, y esto siempre me gusta dejarlo claro, que nosotros entendemos las estrategias que hay detrás. Has visto que yo cuando te he explicado la estrategia anterior, te he dicho qué consistía, lo que hacía. Eso es súper importante. Nosotros no vamos a hacer estrategias por hacer, sino que es muy importante que nosotros conozcamos lo que hay detrás de una estrategia para poder tener resultados. Entonces, si eso lo podemos hacer de manera diversificada, vas a encontrar que nuestro beneficio y nuestro riesgo va a mejorar muchísimo. Entonces te lo voy a explicar a continuación de forma concisa. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes montar un portfolio de trading algorítmico compuesto solo de 5 estrategias para empezar a implementar en las próximas semanas. Y antes de enredarme más en datos, te voy a compartir pantalla para que veas el portfolio en cuestión. Es un portfolio compuesto por 5 estrategias solo y tú dirás, oye, ¿por qué 5 estrategias y por qué no 12, 13, 14 o 15? Se trata de un MVP, es decir, un producto mínimo viable. Es algo que te quiero enseñar para comenzar, porque muchas veces esto es así, por algo hay que empezar y antes de tener como 10 o 15 estrategias, yo recomiendo tener menos. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si algo falla, vas a poder saber identificar muy bien qué está fallando y a la vez también te vas haciendo un poco con la operativa. Te vas haciendo, oye, pues con las primeras operaciones y a partir de ahí vas creando. Entonces, además es una manera de tener tus primeras estrategias y a partir de ahí vas mejorando esas estrategias. Y te he hablado muchísimo de portfolio, pero cuando me refiero a portfolio me refiero a un conjunto de estrategias
que operan de forma simultánea. En este caso en concreto, este portfolio está compuesto, como te decía anteriormente, de 5. 5 que explotan 5 patrones diferentes. Es decir, yo no he creado estas estrategias aquí dándole un botón a Strategic One y buscando simplemente para el oro, buscando para el Nasdaq, buscando para una divisa, buscando para... No. Lo que he hecho es identificar muy bien cada uno de estos patrones fuera de Strategic One, patrones que ya se cumplen, y lo que he hecho a partir de ahí es crear las estrategias con Strategic One y luego, que esto lo he comentado en otros vídeos anteriores dentro del canal, y luego a partir de aquí he montado el portfolio. ¿Esto qué me permite? Me permite tener como diferentes estrategias muy bien identificadas, sé cada una lo que está explotando, y esto es muy importante porque luego a la hora de aplicar te va a dar muchísima seguridad el saber que las estrategias se están comportando de manera correcta y también conocer qué está haciendo esa estrategia. Al final esto no es ni más ni menos que estrategias que tú podrías aplicar de forma manual, llevarla a operativa automatizada y sobre todo a operativa en el que tú sepas con datos, como vamos a ver ahora, que estas estrategias son rentables. Ya con el portfolio aquí viéndolo, estás viendo que en parte de 2013 y seguramente te estarás preguntando, oye, ¿por qué de 2013 y no lo haces antes de 2013? Es muy sencillo, esta data es de Dukascopy, lo vamos a hacer para CFDs, no lo vamos a hacer ni para ETFs ni para futuros, lo vamos a hacer para CFDs porque entiendo que si estás comenzando, oye, pues cualquier error en CFDs, ¿qué vas a perder? A lo mejor por una operación 10 euros, 15 euros, 20 euros no va a ser tan significativo como si lo puedas hacer, por ejemplo, en futuros. Por eso he planteado este portfolio para hacerlo así. Ahora bien, ¿por qué a partir de 2013, como te decía anteriormente también? Y en Dukascopy, porque tenemos data en índices a partir de 2012 aproximadamente en índices. Entonces, para estandarizarlo todo, y como aquí hemos montado un portfolio que ahora verás que tiene divisas, que tiene índices y que tiene oro, bueno, pues quería abastecerlo todo desde la misma fecha y fíjate cómo aquí estás viendo todo lo que hay a partir del año 2013. Entonces, ya entrando un poco más en detalle, ¿cuáles son las métricas? Porque tú estás viendo aquí una línea aquí súper tal y dirás, ya está, ¿no? Pues una línea, otra más de las que hay, muchísimas que hay ahí fuera en internet y ya está. Realmente yo este portfolio lo podría haber hecho el doble, triple mejor que este, poner los dientes súper largos y hacer unos números aquí de la leche. Pero no ha sido el objetivo realmente, de verdad. Es un portfolio que no es nada loco. Realmente estás viendo que tiene un 6% de drawdown y que tiene un 22% de rentabilidad y que tiene solo 5 estrategias y que son súper simples. De hecho, si estás dentro de la City, sabes la mayoría de patrones que explotan estas estrategias. Y yo estos patrones lo podría multiplicar por 2. Es decir, cada uno de estos patrones puedo aplicarle filtros diferentes y activos diferentes para que automáticamente el portfolio tenga 10 estrategias rápidamente. Esto me llevaría pues unas horas, unos días y podría tener 10 estrategias, 15 tranquilamente con los mismos patrones. Si a eso le sumo que además de 5 patrones o 5 ventajas, tengo más ventajas, pues imagínate, podrías montar aquí un portfolio bastante más amplio y eso ya te digo a ti que daría una rentabilidad bastante más elevada y un drawdown un poco más alto quizás, pero también bastante controlado porque estaríamos diversificando también con más estrategias. De hecho, esto es el siguiente paso después de hacer este portfolio que después te comentaré. ¿Cuáles son algunas de las métricas del portfolio? Tenemos aquí un retorno de drawdown que es de lo mejor de un 39, tiene un porcentaje de acierto que tampoco hace sufrir mucho. La verdad que esto también lo he enfocado para si estás comenzando, porque si tienes un 70% de acierto, te va a hacer sufrir menos y esto cuando estás comenzando, que no estás muy familiarizado con el riesgo, que, bueno, pues igual tienes dudas, que tengas a lo mejor una estrategia que tiene un 25% de acierto, que, o sea, que te falla 3 y te acierta una, pues seguramente te va a generar desconfianza y vas a querer desconectar la estrategia. Yo no la recomiendo, de hecho, mi umbral de porcentaje de acierto está por encima de eso. Me gusta que las estrategias que tengan la mayoría de los trades, operaciones en positivo, la verdad. También me da más tranquilidad para la operativa, pero aquí lo que hemos hecho es, oye, calibrarlo muy bien para que a partir de ahí tengas un portfolio bastante tranquilo, ¿no? Un profit factor de 2,34, y tengo que decir que todo esto tiene comisiones, el pace y todo, no hay nada raro aquí. Tenemos un número de trades de 696, tenemos un ratio de Sharpe de 1,77 y bueno, pues de hecho si por ejemplo aquí miramos el drawdown abierto, el de 6,37, que tampoco difiere tanto de lo que viene siendo, bueno, pues el drawdown original, que es 6,02, por lo tanto tampoco hay muchos sustos, ¿no? Esta sería un poco la curva de todos los años. La verdad que todos los años están en positivo. El número de pérdidas consecutivas es de 5 y ya si nos vamos al Trade Analysis, aquí podemos ver también pues, todos los años. Fíjate el porcentaje de acierto de los años, que también es bastante estable.
Fíjate que aquí incluso hay años que se ha pasado mal y el portfolio pues ha acabado en positivo y los índices han acabado en negativo, que al final ese es el mayor, digamos, la mayor ventaja de aplicar todo esto. Fíjate también en la distribución de la P&L, que esto es algo que creamos hace ya bastante tiempo dentro de la Citi, te podría decir que más de un año dentro de la Citi, y que, bueno, pues la verdad que también muestra bastante consistencia, también la duración de los trades, y bueno, aquí también hay más métricas del propio portfolio en sí, pero lo que quiero comentarte con esto y el objetivo del vídeo es un plan de acción para tener en las siguientes semanas y un ejemplo para darte también y decir, oye, con 5 patrones diferentes, con 5 ventajas diferentes, con 5 hedges diferentes, puedes crear 5 estrategias y a partir de esas 5 estrategias montar un portfolio que puedan tener diferentes temporalidades también y atacar el precio de diferente manera. En este caso en concreto tenemos que el portfolio, fíjate que aquí está, lo puedes ver, está compuesto por 2 sistemas de oro, un sistema del Nasdaq y otro del SP500 y otro de la libra con el neozelandés. Como te digo, aquí incluso podríamos haber aplicado otro sistema en la libra, podríamos haber aplicado quizás un poco más de índices de manera como diferente, dándole otro enfoque. Podríamos haber aplicado un poco más de oro y sobre todo también meterle más libra, ¿no? También al portfolio. Otra cosa que se puede hacer de cara al futuro es explotar diferentes patrones y estructurar bien el portfolio para incluso que sea todavía más suave, pero aquí puedes ver las curvas de rendimiento de cada uno de los sistemas y la verdad que si lo miras está bastante equilibrado. Aquí podemos incluso ver la suma de, o sea, aquí cada uno y la suma de todos y absolutamente cada uno de ellos. Ya sabes que tengo una visión del trading bastante pragmática y es por eso que lo he querido hacer como muy simple. Ese sería como un plan de acción para empezar en las próximas semanas. De hecho, este es un ejemplo de plan de acción que le ponemos a las personas que entran a la Citi. Es decir, en las siguientes semanas que tengan ya el primer portfolio, entendiendo muy bien cómo qué hacen los sistemas, entendiendo muy bien la metodología, entendiendo muy bien cómo crear los sistemas, cómo medirlos, cómo ejecutar todo esto con las máximas garantías. Pero si tú tienes un objetivo a corto plazo y lo cumples, a partir de ahí puedes mejorar, pero si no tienes ese objetivo es mucho más complicado. Ya hemos acabado con el tema portfolio, ya hemos hecho como un repaso de principio a fin. Si has llegado hasta aquí es porque has visto todo el contenido, lo cual espero que te haya ayudado por lo menos a tener bastante claro cómo es el paso a paso. Si quieres saber más sobre todo esto, suelo comentar cosas que me pasan en el día a día que son bastante interesantes también y que puedes empezar a aplicar en la lista privada. Te lo dejo en la descripción del vídeo. También más información en la que puedas encontrar cómo hacer todo esto pues paso a paso, la verdad. De todas formas, cualquier cosa nos leemos en comentarios. Si ya sabes, si quieres que YouTube te notifique sobre cualquier vídeo, sobre estrategias y cualquier temática interesante sobre trading algorítmico, sobre trading en general, suscríbete y nos vemos pronto por aquí. Venga, chao.